Amigo, ¿alguna vez has sentido que una parte de ti, de tu esencia, ha sido silenciada, incluso borrada? Una herencia espiritual, una cultura que te define, pero que el mundo te pide que olvides para encajar. Pues prepárate. Porque hoy vamos a desenmascarar una verdad que pocos se atreven a contar, la historia de un pueblo que fue forzado a olvidar su pasado, a negar sus raíces. En el lugar donde más anhelaba ser el mismo. Esto no es solo un relato de migración, es la profecía de cómo la identidad puede ser atacada, pero jamás destruida, si hay fe y coraje. Si te has sentido perdido, si has luchado por mantener tu esencia en un mundo que empuja al olvido. Este video es para ti. Vas a descubrir una revelación bíblica que te mostrará cómo Dios preserva lo que es suyo, incluso en las batallas más difíciles. Quédate hasta el final. Porque la verdad que desvelaremos hoy transformará tu comprensión sobre la redención y la superación del alma. Muchos ven estos videos, pero pocos se suscriben. No seas uno de ellos. Suscríbete ahora al poder de la palabra para no perderte contenidos que te conectarán con la Biblia y tu propia fe de una manera que nunca imaginaste. Es urgente que esta verdad llegue a ti. Gancho, pero ¿qué pasaría si te dijera que para muchos de ellos la mayor amenaza a su identidad no fue el país que dejaron atrás, sino la tierra por la que tanto habían orado para alcanzar? Una revelación que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre él. Regreso a casa. ¿Qué pasaría si, al fin, al llegar a esa tierra prometida, se les pidiera que dejaran su herencia en la puerta? Que se les dijera que su cultura era primitiva, que sus tradiciones eran atrasadas, que su propio idioma era algo de lo que debían avergonzarse, que se les impusiera despojarse de su marroquinidad si querían ser verdaderamente israelíes. Esto, querido amigo, no es solo una historia de inmigración, no, señor, es el relato de una cultura que estuvo a punto de ser borrada por completo, de ser desterrada de la memoria colectiva y de la valiente lucha para traerla de vuelta desde el mismísimo borde del abismo, una lucha por el alma, por la identidad, por aquello que nos hace quienes somos. Te aseguro que lo que descubrirás aquí resonará profundamente en tu propia vida de fe y en tu comprensión de cómo la redención cultural, a veces, exige una batalla incansable. Sección 1. El mundo que fue para que puedas comprender la magnitud de lo que estuvo a punto de perderse. Es fundamental que te sumerjas en el mundo del que provenían. La vida judía en Marruecos se remonta, atención, a por lo menos 2000 años, a la época de los romanos. Predando la llegada del Islam por siglos, esta comunidad ancestral fue, además, profundamente transformada por una ola masiva de refugiados. En 1492, cuando la infame Alhambra de España decretó la expulsión de cada judío del país, Miles encontraron un refugio, un santuario en Marruecos. Estos judíos sefardíes trajeron consigo sus propias tradiciones, su idioma ladino, una joya lingüística y memorias vivas de una edad de oro en Al-Ándalus, donde judíos, musulmanes y cristianos habían convivido en una armonía que hoy nos parecería casi utópica. Y, ¿sabes qué? Toda esa riqueza se fusionó, se entrelazó, en una identidad judía que simplemente no podías encontrar en ningún otro lugar de la tierra. Era una cultura de una riqueza inaudita, inigualable. Solo imagínate los mercados bulliciosos de Fezi, Marrakech, vibrando con la energía de los mercaderes judíos, que intercambiaban especies exóticas y textiles suntuosos. Visualiza las familias reunidas para la mimouna. Esa joya celebración después de la Pascua, abriendo las puertas de sus hogares a vecinos, tanto musulmanes como judíos, compartiendo dulces como la mofleta para festejar la amistad y la buena fortuna. Su música era una mezcla conmovedora de melodías andaluzas, ritmos bereberes y antiguas oraciones hebreas llamadas piyutim. Y por si fuera poco, produjeron eruditos de renombre mundial como el venerado cabalista rabino Jaime Ben Etar, cuya influencia se extendió mucho más allá de las fronteras de Marruecos, un verdadero crisol de sabiduría y fe. Ahora bien, no creas que su historia fue perfecta, ni mucho menos. Hubo periodos de gran dificultad y discriminación bajo el estatus de dhimmi, es decir, no musulmanes protegidos, pero, en su mayor parte, la comunidad judía marroquí estaba profundamente integrada en la sociedad. En su apogeo, en 1948, llegó a sumar más de 250.000 de personas, convirtiéndose en la comunidad judía más grande de cualquier nación árabe. Tenían una historia, tenían una cultura, y tenían un sentido de orgullo inquebrantable. Eran marroquíes, y eran judíos. ¿No te parece que esta resiliencia, esta capacidad de mantener la fe y la identidad en circunstancias diversas, es una lección profunda para nuestra propia vida? Así es como Dios forja a sus pueblos, a través de la alegría y la adversidad. La profecía se cumple, pero la vida continúa, y con ella, las luchas y las glorias humanas. Sección 2. La gran agitación, amigo, la historia, como la vida, está llena de cambios drásticos, ¿verdad? El siglo XX, con su torbellino de eventos, lo cambió todo para esta comunidad judía marroquí. La fundación del Estado de Israel en 1948, unida a una creciente ola de nacionalismo marroquí, creó una nueva y peligrosa atmósfera de miedo e incertidumbre. De repente, los
Disturbios antijudíos estallaron en ciudades como Uchda y Yerada, enviando una onda de pánico por toda la comunidad. Para muchos, el sueño de Sion, que por generaciones había sido una dulce melodía en sus corazones, de repente se sintió menos como un sueño y más como una urgente, una imperiosa necesidad. Es como si el llamado de Dios a regresar a casa se volviera una voz atronadora en medio de la adversidad. Pero, cuidado, irse no era nada sencillo. Durante años, la emigración judía estuvo prohibida, obligando a Miles a huir a través de redes secretas y clandestinas. ¿Te imaginas la angustia, el riesgo de dejar todo atrás en la oscuridad solo por la promesa de un futuro mejor? Luego, entre 1961 y 1964, se lanzó una misión encubierta masiva llamada Operación Yachin, en un acuerdo secreto entre el Mossad de Israel y el rey Hassan II de Marruecos. Más de 90.000 judíos fueron llevados a Israel en aviones y barcos, a menudo a través de Italia o Francia. Era una operación de una escala impresionante, casi de película, por una tarifa por persona pagada por organizaciones judías internacionales. El gobierno de Marruecos simplemente acordó mirar para otro lado. Las familias se marcharon con prácticamente nada, aferradas a una sola maleta, creyendo que por fin iban a casa, a su tierra prometida, a su Israel. Es una imagen que te parte el alma, ¿no crees? Esa fe inquebrantable, esa esperanza que los impulsaba a dejarlo todo por un futuro que ni siquiera podían prever. Con claridad, una verdadera jornada de superación movida por una profecía que resonaba en sus corazones. Sección 3. El crisol y el borrado, amigo. ¿Te imaginas llegar a la tierra por la que tus antepasados soñaron y encontrar, en lugar de un abrazo cálido, una bofetada cultural? Pues la tierra prometida fue un verdadero shock para muchos. En vez de una cálida bienvenida, estos recién llegados fueron recibidos por una burocracia abrumada y, a menudo, despectiva. Eran amontonados en míseros campamentos de tránsito, llamados Ma'abarot, paisajes desoladores de tiendas de lona y chozas de hojalata, generalmente construidos en medio de la nada. Qué desilusión tan amarga para aquellos que venían llenos de fe y esperanza. Pero el sufrimiento físico fue aún más grave por un profundo asalto cultural. El nuevo Estado de Israel estaba siendo dirigido por un establishment askenazí, es decir, judíos de origen europeo. Su visión para el nuevo israelí era laica, moderna y orientada hacia Europa. Para ellos, las culturas de los Mizrahim, los judíos de Oriente Medio y el norte de África, eran vistas como primitivas, como algo que necesitaba ser arreglado. Esta era la ideología del crisol de culturas. Pero para los judíos marroquíes y otros Mizrahim, se sentía mucho menos como una fusión y mucho más como si los estuvieran quemando hasta la aniquilación. ¿Te das cuenta de la paradoja, amigo? Después de milenios de preservar su identidad en tierras extrañas, ahora, en la tierra que consideraban suya, se les pedía que renunciaran a parte de lo que eran. A su llegada, los funcionarios los rociaban con pesticida DDT. A los niños en las escuelas se les enseñaba a avergonzarse del acento de sus padres, de su comida y de sus tradiciones. Su música era descartada como ruido y prohibida en la radio estatal. Eran empujados a desarabizarse, a cambiar sus hermosos nombres marroquíes como Masoudo Sora por nombres hebreos de sonido más europeo, como Moseo Sara. En Marruecos, su judaísmo los había distinguido. En Israel, de repente, era su marroquinidad lo que los convertía en una minoría despreciada. ¡Qué ironía de la historia! El resentimiento, que bullía a fuego lento, finalmente estalló. El 9 de julio de 1959, en el barrio de Wadi Salib en Haifa, un oficial de policía disparó y hirió a Jacob El Karif, un inmigrante marroquí. Un falso rumor de que había muerto se extendió como un reguero de pólvora. Años de dolor y frustración irrumpieron en las calles. Fue la primera protesta masiva de judíos Mizrahim contra el establishment. Una serie de disturbios que mostraron las profundas fracturas que recorrían la sociedad israelí. Esta es una lección poderosa para todos nosotros. Cuando la identidad de un pueblo es atacada y su fe y tradiciones son menospreciadas, la superación no siempre viene en silencio. A veces exige un grito, una manifestación, un levantamiento por la dignidad que Dios ha dado a cada cultura. Sección 4. El resurgimiento, amigo. ¿Sabes? A veces, la mayor superación no es la que se grita, sino la que brota del silencio y la indignación acumulada. Los disturbios de Wadi Salib habían arrancado el velo que cubría el problema de la discriminación. Pero la siguiente gran explosión no vendría hasta una década después. A principios de los años 70, un grupo de jóvenes de segunda generación, hijos de marroquíes, del barrio de Musrara en Jerusalén, decidieron que ya habían tenido suficiente. Inspirados por el movimiento de derechos civiles estadounidense, eligieron un nombre que sabían que provocaría al establishment, las Panteras Negras Israelíes. ¿No te parece fascinante cómo la chispa de la justicia puede encenderse en cualquier parte del mundo, verdad? Liderados por figuras incandescentes como Saadia Martiano y Reuben Abergel, las Panteras organizaron enormes manifestaciones exigiendo justicia social y el fin de la discriminación sistémica. No eran precisamente palaito callados,
Para nada. Escenificaron incursiones al estilo Robin Hood, robando leche de las puertas de los barrios ricos para distribuirla en los barrios marginales. Imagínate, llevaron a miles de personas a las calles, chocando con la policía y forzando al país a tener una conversación que, claramente, no quería tener. Es un ejemplo viviente de cómo la fe en la justicia y la redención social puede mover montañas. Incluso cuando el sistema se resiste, cuando la primera ministra Golda Meir finalmente se reunió con ellos, los desestimó famosamente diciendo que no eran gente agradable. Esa sola frase, amigo, capturó perfectamente la actitud condescendiente de la élite askenazí y galvanizó a la comunidad mizrají. Fue como si el Espíritu de Dios mismo encendiera una llama de unidad y propósito en aquellos que se sentían oprimidos. Las panteras habían destrozado el mito de una sociedad perfectamente igualitaria, transformaron la vergüenza en ira y esa ira en una poderosa demanda de orgullo. No es una lección poderosa sobre cómo la profecía de la igualdad y la justicia, aunque no sea bíblica en su origen, se manifiesta a través del coraje humano. Sección 5, reclamando una identidad perdida, amigo. ¿No es inspirador ver cómo la chispa de la fe y la resiliencia, una vez encendida, puede transformar una comunidad entera? La lucha, que comenzó en Wadi Salid y fue continuada por las Panteras Negras, encendió una llama. Lo que antes fue reprimido ahora está siendo celebrado con una alegría desbordante. Esa festividad privada, la Mimouna, es ahora un festival público masivo en Israel. Cada año, después de la Pascua, cientos de miles de personas se reúnen en parques para gigantescos picnics. Políticos de alto nivel, incluido el primer ministro, asisten para comer mofleta y rendir respeto a la herencia judía marroquí. Es una verdadera victoria de la identidad y la superación cultural. La música mizrají, una vez excluida de la radio, es ahora una fuerza dominante en la cultura israelí. Artistas innovadores como Shlomo Bar, Zohar Argov y Zeev Ben tomaron los sonidos de sus padres y los fusionaron con el rock y el pop modernos, creando un nuevo sonido singularmente israelí, que hoy encabeza las listas de éxitos. Actualmente, artistas como Neta El Kayan son celebrados por revivir las clásicas canciones judeo-árabes de Marruecos. Esto es más que música, amigo. Es la voz de una historia que se niega a ser silenciada, un himno a la redención cultural. Hay un orgullo poderoso y resurgente. Jóvenes israelíes de ascendencia marroquí están grabando las historias de sus abuelos, defendiendo su gastronomía y hasta viajando de regreso a Marruecos para conectar con la tierra que sus familias dejaron atrás. La cultura nunca fue borrada, solo estaba dormida, esperando a una generación lo suficientemente valiente como para reclamarla. Es un testimonio de que la fe en las raíces, en la propia historia y en la identidad dada por Dios, es algo que ninguna adversidad puede apagar por completo. Amigo, la jornada de la comunidad judía marroquí en Israel es, en muchos sentidos, la historia de Israel misma. Desafía esa narrativa simple y pulcra de una nación de exilios todos regresando a casa. Ellos volvieron a casa, sí, pero luego tuvieron que luchar por el derecho a ser ellos mismos en ese hogar. Se les presionó para que eligieran entre ser marroquíes o ser israelíes. Al final, desafiantemente, eligieron ser ambos. Se aferraron a sus melodías, a sus sabores, a su fe y a sus memorias. Fueron forzados a olvidar su pasado, pero eligieron recordar, asegurándose de que su cultura no solo sobreviviría, sino que se convertiría en una parte esencial e innegable del propio Israel. Esta es una historia de superación que nos toca el alma, ¿verdad? ¿Y a ti? ¿Qué parte de tu historia o de tu cultura has sentido la necesidad de reclamar o preservar contra viento y marea? Deja tu opinión o tu experiencia en los comentarios. Me encantaría leerte y que formemos una comunidad de fe y aprendizaje. Si esta exploración de los orígenes y la resiliencia del pueblo judío te resultó reveladora, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal El Poder de la Palabra para obtener más contenido que conecta historia, profecía y fe. Activa la campanita para no perderte nada, es crucial para seguir descubriendo estas verdades. Y si estás listo para sumergirte aún más profundo en otras historias que merecen ser contadas, haz clic ahora mismo en el video que ves en tu pantalla. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Un abrazo, Martin.